Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Revista de Regreso al Supremo, Teosofía concluida. Un amigo simpatizante me entregó el resumen de una conferencia impartida en la sesión inaugural de la 56ª Convención Anual de la Sociedad Teosófica en América, celebrada el 25 de julio de 1943, en un folleto titulado El Teósofo como ciudadano ideal en la guerra y en la paz. Tras la lectura del folleto pudimos extraer los siguientes puntos que nos llevan a los ideales y la filosofía de los Vaishnavas. El teósofo cree en una conciencia personalizada o una voluntad directora tras el funcionamiento de la actividad universal. Esta conclusión es bastante lógica, como podemos observar en cada ámbito de nuestras actividades. Podemos observar que nada en el mundo es posible sin una voluntad directora. La materia no tiene poder para moverse sin un toque de libre voluntad directora, y por lo tanto es bastante natural pensar que toda la naturaleza material, por grande y consumada que sea, es dirigida desde atrás por una gran voluntad, que recibe diferentes nombres según los especuladores. Pero los Vaishnavas o los devotos de la absoluta personalidad de Dios no solo creen en una conciencia personalizada en el proceso de dirección de las actividades universales, sino que también aceptan realmente a Sri Krishna como la persona absoluta, que es la raíz de todas las causas y todos los efectos. En este sentido, si nos remitimos a obras literarias auténticas como el Bhagavad Gita, el Brahma Samhita, etc., pueden ayudarnos a acercarnos a la conciencia personalizada de la absoluta personalidad de Dios. La primera estrofa del 5º capítulo del Brahma Samhita afirma con gran éxtasis que el Señor Shri Krishna, conocido como Govinda, es la divinidad suprema. Posee un cuerpo espiritual eterno y dichoso, es el origen de todo y no tiene otro origen, pues es la causa primordial de todas las causas. Su divina gracia, Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, explica esta estrofa de la siguiente manera. Krishna es la entidad suprema exaltada con su nombre eterno, forma eterna, atribución eterna y pasatiempos eternos. El mismo nombre Krishna implica su designación que atrae el amor, expresando con su gran nomenclatura eterna la cúspide de la entidad. Su eterno y hermoso cuerpo celestial teñido de azul, resplandeciente con la intensidad del conocimiento eterno, sostiene una flauta en ambas manos. Mientras su inconcebible energía espiritual se extiende por todas partes, aún así mantiene su encantador tamaño medio mediante sus instrumentos espirituales cualificadores. Su suprema subjetividad, que todo lo acomoda, se manifiesta bellamente en su forma eterna. La presencia concentrada y eterna, el conocimiento revelado y la felicidad embriagadora tienen su belleza en él. La porción mundana y manifiesta de su ser se conoce como Paramatma omnipresente, Ishvara, Señor superior, o Vishnu, que todo lo fomenta. Por lo tanto, es evidente que Krishna es la única divinidad suprema. Su cuerpo espiritual inigualable, único, de encanto super excelente, se revela eternamente con innumerables instrumentos espirituales, sentidos y atributos incalculables que mantienen su ubicación significativa apropiadamente, ajustándose al mismo tiempo mediante sus inconcebibles poderes conciliadores. Esta hermosa figura espiritual es idéntica a Krishna y la entidad espiritual de Krishna es idéntica a su propia figura. La misma entidad de intensa fusión de la presencia eterna de la cognición feliz es la encantadora y específica sujeción o icono trascendental. De ello se desprende que la concepción de la magnitud indistinguible y sin forma Brahman, que es una presentación indolente y relajada de la dicha cognitiva, es simplemente una penumbra del intenso resplandor combinado de los tres concomitantes, a saber, lo dichoso, lo sustancial y lo cognitivo. Este ícono trascendental y manifiesto de Krishna en su rostro original
es el trasfondo primordial del Brahman infinito y de la omnipresente superalma Krishna, tal como se visualiza verdaderamente en sus variados pasatiempos, como dueño de vacas trascendentales, jefe de pastores, consorte de lecheras, gobernante de la morada terrestre de Goloka y objeto de adoración por los residentes trascendentales de las bellezas de Goloka, es Govinda. Él es la causa raíz de todas las causas, los agentes predominantes y predominados del universo. La mirada de su porción fraccionaria proyectada en lo sagrado, el agua originaria, es decir, la superalma personal o Paramatma, da origen a una naturaleza potencia secundaria que crea el universo mundano. La energía intermedia de esta superalma da origen a las almas individuales de forma análoga a los rayos emanados del Sol. La visión de su porción fraccionaria proyectada, mencionada anteriormente, se confirma en el 10º verso del 9º capítulo del Bhagavad Gita. La personalidad de Dios dice: la naturaleza material Prakriti, bajo mi supervisión, da origen a todo lo móvil o fijado, animado o inanimado, y mediante este proceso, o hijo de Kunti, el universo evoluciona. Esta mirada, supervisión o vigilancia, como preferimos llamarla, de la Suprema Personalidad de Dios, es como la supervisión de un jefe ejecutivo de gobierno que lo hace todo según su voluntad, pero aún así no se le ve en todas las esferas de las actividades gubernamentales. Sin él nada se puede hacer, pero a simple vista parece estar ausente, pues la ejecución la realiza otro agente. Tal es la relación de la naturaleza material con la absoluta personalidad de Dios. La naturaleza material se llama la madre Brahman, es decir, ella está impregnada con las semillas de la creación por la absoluta personalidad de Dios, como se confirma en el Bhagavad Gita en el capítulo 14. Sri Krishna dice allí que la naturaleza material, que también se llama Mahat Brahma, es mi vientre. Allí coloco las semillas o gérmenes de la creación, de donde proviene el nacimiento de todas las entidades o hijos de Bharata. Bajo la conciencia personalizada en la que cree el teósofo, es natural concluir que hay un gran plan para el universo creado. Los Vaishnavas aceptan este plan de forma muy sencilla, siendo la suprema personalidad de Dios el disfrutador y creador absoluto de todo lo que existe. El plan está diseñado para que toda la creación esté destinada a la complacencia sensorial del Ser Supremo. Cualquiera que perturbe este gran plan del Ser Supremo es considerado para el Vaishnava como aparadi u ofensor, y concluye de forma natural que cuando una entidad o alma, la Shiva, se olvida de sí misma como servidora eterna del Ser Supremo para ajustar el gran plan y se considera disfrutadora, es inmediatamente atrapada por la potencia externa del Ser Supremo denominada Maya y comienza su existencia en la naturaleza material, olvidando su verdadera naturaleza espiritual. A partir de entonces arrastra una vida condicionada bajo las modalidades de la naturaleza. Este gran plan se explica en el Bhagavad Gita 18, 65 y 66, en dos versos fundamentales del Bhagavad Gita que concluyen las enseñanzas del Bhagavad Gita. La personalidad de Dios Shri Krishna dice allí que todos deben ofrecerse como servidores trascendentales eternos o devotos de Shri Krishna con todo el corazón y el alma. No deben ser como los karmi yogis, jnani yogis o dhyani yogis, sino bhakti yogis puros y sencillos. En cada esfera de su actividad deben servir únicamente al propósito de la suprema personalidad de Dios, conforme a su gran plan bajo la guía de él o de su representante genuino. Esto nos llevará gradualmente a la posición de eterna servidumbre a la persona eterna, y este consejo le fue impartido a Sri Arjuna por el amigo más íntimo y querido de Sri Krishna. Dentro de este plan de acción, a Arjuna también se le aconsejó abandonar todas las demás ocupaciones y simplemente seguir a la personalidad de Dios. A comienzo de las lecciones del Gita, la personalidad de Dios le explicó a Arjuna diversas ocupaciones, como los deberes de un renunciante, un sannyasi, un yogi, un jnani, un karmi, etc. Y ahora le ordena directamente que abandone todas esas ocupaciones y siga directamente los deseos de la personalidad de Dios. De esa manera le aseguró a Arjuna que lo protegería de todos los vicios que pudieran surgir por no haber intentado cumplir con todos los demás deberes, y por esa razón no ha tenido que lamentarse por nada.
Mediante las ejecuciones del servicio amoroso trascendental a la personalidad de Dios, la naturaleza espiritual pura de todo se manifiesta. Las realizaciones de todos los así llamados deberes en este mundo mundano, tales como las realizaciones de deberes religiosos, deberes mundanos, deberes purificatorios, para un estado de vida superior, adquisición de conocimiento, meditación para controlar los sentidos y la mente, etc., se realizan para elevarse de la vida condicional de la existencia corporal y mental y para alcanzar la existencia espiritual pura y simple. Pero cuando uno trasciende todos esos estados condicionales de vida y se eleva por la atracción espiritual de la forma eterna y bienaventurada de Sri Krishna, no tiene nada que hacer ni nada que realizar. Todas las actividades de la existencia material están orientadas a algún tipo de ideal o plan. El universo nunca es, en ningún momento, el resultado de una mera confluencia fortuita de átomos, sino, por el contrario, el resultado de las operaciones de la voluntad directora. De esto se desprende la conclusión lógica de que la voluntad opera según un plan. En resumen, un creyente en la teosofía acepta como un hecho que en y a través de todas las cosas opera una voluntad directora con un plan de acción constante hacia un fin predominante. Esta es la versión del teósofo, pero de una manera diferente a cómo trabaja el Vaishnavita. El fin predominante es servir al propósito del absoluto predominador. En otras palabras, todas nuestras actividades tienen un objetivo, un propósito corporal, mental o espiritual. Las actividades dirigidas a fines corporales y mentales carecen prácticamente de valor permanente, dado que su fin mismo es transitorio y temporal y por lo tanto se clasifican en dos categorías, buenas y malas. En cambio, las actividades orientadas al fin espiritual se consideran trascendentales a todos los propósitos buenos y malos, y como tales pueden dividirse en tres categorías y para la existencia permanente y eterna. Estas tres categorías pueden denominarse apego a la existencia espiritual impersonal en oposición a la existencia material diversa, apego a la divinidad omnipresente o al aspecto localizado de Paramatma, la superalma, y apego a la personalidad predominante de Dios en su forma bienaventurada, eterna y atractiva. Si analizamos todas nuestras actividades en este mundo, pueden agruparse bajo cualquiera de las categorías mencionadas, mundanas o trascendentales, temporales o permanentes. Todas estas actividades alcanzan una atmósfera según el plan o ideal de quien las realiza. Reciben diferentes nombres bajo diferentes títulos y planes, pero las actividades dirigidas a la complacencia sensorial trascendental del predominador, la personalidad de Dios Sri Krishna, se denominan devoción pura. Dichas actividades son devocionales y nunca deben confundirse con actividades ordinarias bajo los títulos de planes de acción corporales o mentales. Estas actividades o las actividades devocionales son actividades reales orientadas al fin del gran plan y nunca perturban su cumplimiento, mientras que todas las buenas, sean malas o buenas, simplemente perturban el gran plan del predominador y por lo tanto deben ser abandonadas por quien desee actuar conforme a él. En el capítulo 9, Shloka 24, la personalidad de Dios declara del modo más enfático: yo soy el disfrutador y también el Señor de todos los sacrificios, pero los hombres no me conocen en verdad y por lo tanto sufren. Toda actividad que no satisfaga los sentidos trascendentales de la personalidad de Dios o que no se ajusta al gran plan de acción se considera pecado. Cuando Sri Krishna quiso que Maharaj Yudhishthira le mintiera descaradamente a Dronacharya, Maharaj Yudhishthira primero se negó a mentir y luego dijo la verdad con rodeos, lo que a la gente común le pareció una falsedad con rodeos. Pero Maharaj Yudhishthira mismo dijo la verdad en la medida de lo posible. El resultado fue que Yudhishthira tuvo que ir al infierno por negarse a mentir según el plan de Sri Krishna. La gente común comprendió que Yudhishthira se vio obligado a ir al infierno por mentir con rodeos, pero los sabios comprendieron que tuvo que ir al infierno por negarse a mentir según la orden de Sri Krishna. La conclusión de la historia es que decir la verdad o mentir no importa si se concilia con el fin predominado. En la vida cotidiana también podemos juzgar los medios por el resultado de su fin. El fin justifica los medios. Si el fin es satisfacer el gran plan de la absoluta personalidad de Dios, la predominante, no importa si los medios son correctos o incorrectos según el juicio deficiente de jueces imperfectos. La absoluta personalidad de Dios, siendo el disfrutador supremo, debe satisfacerse por todos los medios, que es el gran plan según la filosofía de los Vaishnavitas.
El teósofo empírico da a este gran plan de la persona absoluta diferentes nombres como el plan de Dios, que es la evolución, el mundo arquetípico, un poder, no nosotros mismos, que conduce a la rectitud. Y el teósofo argumentará que en y a través de todas las cosas, desde un electrón hasta una estrella, desde una ameba hasta un ángel, hay un patrón. Y aquel que ha descubierto este patrón se llama teósofo. El Vaishnavita cree en el plan de Dios, que es la evolución, pero no de la manera que acepta el teósofo. El teósofo cree que todo avanza hacia un fin ordenado, así como una raíz de loto enterrada en el barro en el proceso de su crecimiento ordenado inevitablemente producirá la hermosa flor. Pero el Vaishnavita le aplicará más razonamiento que cualquier otro filósofo y afirmará que el proceso de crecimiento ordenado también es condicional. La semilla o la raíz de un loto puede estar enterrada en el barro, pero aún así su crecimiento se verá frenado si no se cuenta con la ayuda adecuada de la naturaleza o prakriti. La naturaleza ofrece la condición que hace que la flor crezca o muera en el capullo. La evolución no es constante de una etapa a otra, sino que también depende de las modalidades de la naturaleza material y de la forma de actuar de cada uno. No se debe concluir, por tanto, que una vez que una Shiva o alma o espíritu se encarna en una forma humana, ya no se transforma en un tigre o en un ángel, sino que según los Vaishnavitas la evolución es tan flexible que un ángel puede convertirse en un tigre o un tigre puede convertirse en un ángel en cualquier momento, según las obras del libre albedrío ayudado por los modos de la naturaleza. Cada alma individual, al ser parte integral de la superalma, posee una independencia subordinada a la independencia absoluta del predominador, y esta independencia nunca se ve obstaculizada por la independencia predominante de la persona absoluta. Él es pleno en sí mismo y su independencia nunca está condicionada a la independencia del alma o la Shiva. Según el plan arquetípico, el Vaishnavita cree que el hombre está hecho según el modelo del Dios mismo, y por lo tanto se le considera el ser supremo en el proceso de evolución, y de hecho lo es, como podemos juzgar por las circunstancias favorables. La estatura de un hombre, su belleza en cuanto a color y forma, su inteligencia y fuerza, su capacidad de resistencia y sobre todo su desarrollo psíquico indican claramente que él es más elevado de todos los seres creados. Por ello, el Vaishnavita afirma que la encarnación de un alma Shiva en un ser humano es la forma de vida más codiciada y excepcional, útil para la salvación espiritual de los encarnados. Por lo tanto, el Vaishnavita concluye que esta forma de vida humana es mucho más importante que la vida de un ángel y mucho menos la de otros animales inferiores. Pero lamentablemente muy pocos hombres comprenden la importancia de la vida humana y la mayoría prefiere disfrutar al máximo bajo las condiciones que ofrece la naturaleza material. Cuando un hombre comprende que su forma humana le ha sido otorgada tras millones de nacimientos y muertes a través de innumerables encarnaciones mediante el proceso de la evolución y reconoce un poder, no nosotros mismos, que conduce a la rectitud y como tal lo distingue de otro poder que indirectamente lo conduce a la rectitud, entonces intenta ascender a la vida y actividad completamente libres e incondicionales en el reino de Dios, y para ello dedica su vida, dinero, inteligencia y palabras a alcanzar la forma más elevada de la existencia espiritual. En el proceso de autorrealización antes mencionado, el Vaishnavita, al igual que el teósofo, no solo comprende que él también es, en cierta medida, el bien, la verdad y la belleza, sino que también recuerda constantemente que cuantitativamente su bondad, veracidad y belleza nunca son comparables con las del predominador. Como lo expresaron los filósofos egipcios, el principio que da vida reside en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico. No se oye, se ve ni se huele, pero es percibido por quien desea la percepción. Así el Vaishnavita también comprende el mismo principio tanto cualitativa como cuantitativamente. Cualitativamente no distingue con el gran predominador, pero cuantitativamente siempre mantiene una diferencia entre el predominador y el predominado. Así el Vaishnavita no solo reconoce un poder ajeno a nosotros que conduce a la rectitud, sino que también lo reconoce de forma indirecta dándole diferentes nombres como Yogamaya y Mahamaya. Las almas, las Shivas, bajo el control de cualquiera de los poderes o energías mencionados se denominan poder marginal. Y por encima de estos tres poderes, el poderoso y predominador es la absoluta personalidad de Dios.
La filosofía de Kshetra y Kshetrajna, tal como se analiza en el Bhagavad Gita, se basa en estos tres poderes y por encima de ellos en la poderosa personalidad de Dios, Sri Krishna. Nuestro ensayo sobre la divinidad y sus potencialidades, publicado en este folleto, intenta explicar este tema con mayor detalle. La conclusión es que la divinidad es la totalidad y la omnipotencia, y los poderes pueden dividirse en tres categorías, como se mencionó anteriormente. El Vaishnavita, al igual que el teósofo, se cree una unidad en el mismo todo bajo el subtítulo Poder Marginal. El deleite del teósofo en el sentimiento de una hermandad de todas las entidades vivientes es el plano más elevado del Vaishnavismo, llamado la etapa de Mahabhagavat. Pero el proceso de realización de esa forma más elevada de hermandad universal por parte del Vaishnavita es diferente a del teósofo. El ideal teósofo de fraternidad universal carece de una relación central, mientras que el Vaishnavita se basa en una relación central. El teósofo define su ideal de fraternidad universal de la siguiente manera. Por ser hermano de todo ser viviente implica para el teósofo una responsabilidad hacia todo lo viviente. Dado que el teósofo es un ser humano, su responsabilidad es hacia todos los demás seres como él. El concepto de una hermandad universal de toda la humanidad pasa de ser un mero ideal intelectual a una realidad omnipresente y omnipenetrante. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.